mucha demanda en nuestro medio y a nivel mundial, ¿no? Nos estamos refiriendo al grupo de los fármacos antihipertensivos, ¿no? Que vamos a ver hoy día todas las clases de los antihipertensivos. Recordemos nosotros que este grupo de medicamentos es de gran utilidad porque van a tener por objetivo, pues, mantener los valores, ¿no? Los valores de la presión arterial de tal manera que no se eleve en valores, pues, que pueda representar un peligro para la vida o ocasionar daños a otros órganos. ¿Correcto? Entonces, si hablamos de los fármacos antihipertensivos, es un grupo de medicamentos utilizados para el tratamiento de la hipertensión arterial. Pero, alumnos, ustedes tienen que recordar que la presión arterial, conforme uno va aumentando los años, es normal que la presión también va subiendo sus valores, ¿o no, chicos? Eso es normal, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que hablamos? Eso se debe a un problema llamado la arteriosclerosis. ¿Recuerdan ustedes el comentario que yo les hice? Sí, profesor. Hola. Entonces, yo necesito que ustedes participen para hacer una clase más dinámica, ¿ya? Para hacerlo más dinámico en esta reunión. A ver, jóvenes, vamos a conversar. A ver, normalmente hemos indicado que las arterias están, pues, cuando uno ha sido, pues, niño, adolescente, estas arterias que están acá, ¿correcto? Son arterias flexibles, ¿o no, jóvenes? ¿Estamos? Sí. Pero conforme pasan los años, esas paredes, ¿no? El endotelio vascular se va poniendo más rígido, pierde esta elasticidad. Y cuando pierde esa elasticidad, ese problema, ¿no? Se conoce con el nombre de arteriosclerosis. ¿Correcto, chicos? ¿Estamos hasta ahí todos de acuerdo? Sí, profesor. Ya, yo te pregunto, pero yo pregunto, la arteriosclerosis es cosa diferente a decir aterosclerosis, ¿no? Profesor, la aterosclerosis es diferente, ¿no? Yo tengo acá mi vasito sanguíneo, mi arteria, por donde circula la sangre, y cuando yo tengo una alimentación, pues, rica en grasas saturadas, yo pregunto, ¿esas grasas saturadas con el colesterol se va pegando, adhiriendo a la pared interna de la arteria o no, jóvenes? ¿Es correcto? Se va adhiriendo ahí como una plaquita. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estamos? Sí, doctor. Entonces, conforme se va adhiriendo a la pared interna de este vasito sanguíneo, la pregunta es, la sangre cuando pasa, en este caso número 1, pasa con toda facilidad, profesor. No hay ningún tipo de resistencia y la sangre pasa con facilidad y no hay esa necesidad de aplicar alta fuerza. Pero yo pregunto, en este segundo vasito donde las paredes internas, correcto, está adherido la grasa saturada, pregunto, ¿la sangre cuando quiera pasar por acá va a encontrar mayor resistencia periférica vascular o no, jóvenes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Correcto? ¿Jóvenes? ¿Y alumnos, hasta ahí nos estamos entendiendo? Profe. Es obvio, profesor, lo que usted nos está comentando, ¿no? Si yo tengo el vasito 1 y acá tengo el vasito 2, en el vasito 1, la arteria, profesor, número 1, esta arteria en jóvenes es flexible. Número 2, la arteria está limpia, la pared interna, y la sangre pasa con facilidad. Pero cuando uno es adulto ya, lo normal es que las paredes de las arterias pierden elasticidad, se vuelven más rígidas, más duras. Y al perder esa elasticidad, eso se llama arteriosclerosis. Si a eso yo lo adiciono una alimentación con grasa saturada, pregunto, ¿esa grasa saturada se adhiere acá en la pared interna de la arteria? Y al adherirse yo pregunto, ¿la sangre para que pueda pasar por acá va a aplicar más fuerza? Es obvio, ¿sí o no, chicos? Sí, profesor. Ya. Y si aplica mayor fuerza, ¿qué pasa con su presión? También va a aumentar. ¿O no, jóvenes? ¿Es correcto? Sí, profesor. Ya. ¿Y eso qué cosa ocasiona? La hipertensión. Ya estamos hablando de un cuadro de hipertensión. Entonces, es muy importante recordarles ello, ¿no? Con eso, ¿qué cosa yo quiero decir en esta reunión para comenzar?
Ah, profesor, que hay factores que uno no puede modificarlo. Por ejemplo, jóvenes, conforme pasan los años, las paredes se van volviendo más duras, más rígidas. Eso no podemos hacer mucho, profesor. Pero la pregunta es, esto que se adhiere la grasa saturada a la pared interna, ¿eso sí podemos evitarlo o no, jóvenes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Correcto? Sí, profesor. Claro, eso es con una alimentación más sana, profesor. Y vamos a evitar la formación de esa plaquita interna que más adelante nos puede traer problemas. Claro, porque imagínate tú que esto se llene totalmente de ese colesterol. Se adhiere todo, lo tapa esto, lo taponea. Y vamos a imaginarnos que esto sea la arteria coronaria. Si es la arteria coronaria, yo pregunto, ¿cuál es el resultado? ¿Que la sangre no puede pasar o no, chicos? ¿Estamos? Y si la sangre no puede pasar, no llega sangre al corazón, y eso va a causar, ¿qué cosa? Un infarto al miocardio, al corazón. ¿Correcto? ¿Estamos? Sí, profe. Por otro lado, profesor, imaginemos que este vasito sanguíneo es un vasito a nivel del cerebro. Profesor, puede causar, ¿qué cosa? Un accidente cerebrovascular. Por lo tanto, ¿cuál debería ser nuestra primera reflexión en esta tarde? Hay que cuidar nuestra alimentación para evitar este tipo de problemas. ¿Correcto, jóvenes? ¿Hasta ahí todo bien? Hola, ¿hasta ahí todo bien? Sí, doctor. Muy bien. Otro tercer punto que es muy importante. Si yo tengo acá mi arteria, ¿ya? Yo tengo acá mi arteria y por acá yo aplico una fuerza. Aplico una fuerza. Muy bien. ¿Cuál va a ser el resultado? Que la arteria se va a comprimir. ¿Será así? Pues, profesor. Vamos a imaginarnos. Este es caso 1, caso 2. Yo te pregunto, de 1 a 2 el vasito se ha contraído y a eso se llama vasoconstricción. ¿O no, jóvenes? ¿Es correcto? Sí. Ya. La pregunta es cuando la sangre pasa por acá, el vasito está dilatado, no aplica mucha fuerza y la presión está ok. Pero ¿qué pasa si ese vasito sanguíneo se contrae? Hay una vasoconstricción. Pregunto, al existir una vasoconstricción, ¿la sangre pasa con facilidad o encuentra una mayor resistencia vascular? Mayor resistencia vascular. Ya, y si hay mayor resistencia, yo pregunto, ¿la sangre para que pueda pasar aplicará más fuerza o menos fuerza? Más fuerza. Y si aumenta la fuerza, ¿qué cosa aumenta? La presión. Presión. Ah, ya le estoy entendiendo. Entonces la vasoconstricción conlleva a que aumente la presión. ¿Sabes por qué te comento eso? Porque hay un grupo de medicamentos. A ver, un minutito, por favor, ya, un minutito. Chicos. Sí. Sí, profesor. Mil disculpas, jóvenes, sino que estoy con varias sustentaciones y llaman los jóvenes preocupados. Ya, muy bien, ya apagué el celular. Ya, entonces estábamos lo siguiente. Este es un vasito sanguíneo que está dilatado y todos estamos de acuerdo cuando ese vasito se contrae, disminuye el diámetro por donde va a pasar la sangre. Y al disminuir, obviamente, acuérdate bien, tú tienes que hablar con propiedad. Tú vas a ser químico farmacéutico y sabemos nuestra química y la física. La presión se obtiene dividiendo la fuerza entre el área, ¿ya? Yo te pregunto, ¿cómo es la presión con la fuerza? ¿Directa o inversamente proporcional? ¿Cómo es, chicos? ¿Cómo es? Directa. ¿Sabes cómo te puedes percatar que es directa o inversa? Bien sencillo. Si dos parámetros se dividen, hay un cociente, eso se llama directamente proporcional. Si se multiplican, es inversamente proporcional. Yo pregunto, la presión y la fuerza no lo puedo comparar porque están en diferentes lados de la ecuación. Entonces, la posibilidad es que esta fuerza que está arriba pase al otro lado. Si pasa al otro lado, estamos de acuerdo que va a pasar al denominador, ¿o no, jóvenes? ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Es correcto? Ya. Y si pasa al otro lado, yo pregunto, ¿qué cosas se están haciendo? ¿Se están dividiendo o se están multiplicando? Se están dividiendo. Por lo tanto, como es un cociente, ¿cómo son?
¿Cómo son? Directamente proporcional. A ver, yo pregunto, ¿cómo es la presión con el área? Ah, profesor, están en lados diferentes. El área que está acá dividiendo pasa a multiplicar. Y si se están multiplicando, ¿cómo serán, jóvenes? Inversamente proporcional. ¿He sido claro? ¿Qué significa directamente proporcional? Significa, si uno aumenta, el otro aumenta. Si uno disminuye, el otro disminuye. Los dos van en el mismo sentido, por eso se dice que son directa. Profesor, ¿y cuándo es inversamente proporcional? Cuando entre ellos existe un producto. Por lo tanto, yo te pregunto una vez más, ¿cómo es la fuerza? ¿Cómo es la fuerza con la presión, alumnos? ¿Cómo es la fuerza con la presión? ¿Directa o inversa? Directa. Directa. Muy bien. Entonces la pregunta, miren, jóvenes, acá la sangre pasa con facilidad, bien bonito, pero cuando el vaso se contrae, pregunto, ¿la sangre pasará con la misma facilidad o tiene que aplicar más fuerza? Aplicar más fuerza. Más fuerza, Y si aplica más fuerza, ¿qué pasa con la presión, alumnos? Aumenta. Se va a elevar, aumenta. Se va a elevar. ¿Y sabes por qué yo te comento esto? Porque hay un grupo de medicamentos llamados los bloqueadores de calcio. Por ejemplo, el nifedipino, el amlodipino, ¿correcto? Que actúan de esta manera. ¿Qué es lo que pasa? Acá hay unas entraditas, ¿correcto? Donde va a llegar el calcio. Se dice que son los canales de calcio, ¿ya? En la arteria, los canales de calcio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el calcio ingresa a estos canales, viene el calcio y se coloca acá, en estos canales, yo pregunto, ¿estamos de acuerdo que cuando el calcio llega, qué pasa con la musculatura de esta arteria? ¿Se dilata o se contrae, chicos? ¿Se contrae? Se contrae, pues. Y al contraerse vamos a pasar del 1, vamos a pasar al 2. Va a haber una vasoconstricción, ¿sí o no, jóvenes? ¿Es correcto? Y si hay una vasoconstricción, yo pregunto, para un paciente hipertenso, ¿eso es bueno o es malo? Malo, profesor, malo. Hay un grupo de medicamentos, llamados los bloqueadores de calcio, como es, por ejemplo, el nifedipino, el amlodipino. Viene y se colocan acá, y van a entrar acá, ahí, ¿ya? Son antagonistas, vienen y se colocan, no hacen nada, sencillamente van y se colocan en estos lugares, ya no hacen nada. Muy bien. Y yo te pregunto, cuando quiera venir el calcio y entrar acá a estos canales para que el vasito se contraiga, pregunto, ¿el calcio podrá ingresar a esos canales, sí o no, chicos? No. No, porque esos canales ya están por el calcio, por lo tanto, la arteria ya no se contrae, profesor, ya no va a existir la vasoconstricción y la sangre pasa con mucha facilidad. Y la presión tiende a bajar o a controlarse. ¿Estamos? Este es un grupo de medicamentos muy interesantes. Luego, ¿quién no ha escuchado de los medicamentos llamados IECA? Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Ejemplo, el captopril, el enalapril. ¿Todos hemos escuchado, sí o no? ¿Correcto? Sí. Muy bien. ¿Sabes qué hace el ECA? Vamos haciendo una parte introductoria. Mira, qué interesante. Este es mi vaso sanguíneo. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una sustancia llamada la angiotensina 1. Excelente. Esta angiotensina 1 no hace ni un tipo de cambio en la pared, en las arterias, ¿ya? Pero cuando esta angiotensina 1, que es inactiva, se convierte en angiotensina 2, ¿correcto? Esta angiotensina 2, profesor, pero para que exista esta transformación, se tiene que dar a través por la presencia de una enzima, claro, y esa enzima que permite la conversión se llama ECA. ¿Qué significa ECA? Enzima convertidora de la angiotensina. Entonces, recapitulando, normalmente nosotros tenemos la A1, que no hace ningún tipo de alteración en este vasito sanguíneo. Pero cuando la A1 se convierte en angiotensina 2 por acción de la ECA, ¿qué hace la ECA? Viene a esta pared y lo contrae. Yo te pregunto, si lo contrae la sangre para que pase, ¿qué pasa?
para que pueda pasar, tiene que aplicar más fuerza, ¿sí o no, chicos? ¿Estamos? Sí, Joven, profesor. y si aplica más fuerza, ¿qué pasa con la presión, alumnos? Se sube la presión. Entonces, profesor, es un problema. Es por ello que hay un grupo de fármacos que va a inhibir a la ECA, y a eso se le llama IECA, ¿ya? IECA. ¿Y qué son los IECAs? Inhibidores de enzima convertidor de la angiotensina. Entonces, al inhibir, obviamente, ya no se da este cambio y solamente permanece bajo la forma de angiotensina 1. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Sí, profesor. Muy bien. Profesor, pero yo he escuchado también de losartán. El losartán es otra cosa. El losartán es que la angiotensina 2, cuando se convierte, para que ocasione todo este problema, se tiene que unir a un receptor llamado AT1, ¿ya? Cuando se une a este receptor, ocasiona todo este problema. Entonces, el losartán, ¿qué es lo que hace? Bloquea este receptor. Y al bloquear, obviamente, la angiotensina 2 ya no puede hacer nada en el vasito sanguíneo. Si tú te das cuenta, todo está orientado ¿a qué? A evitar la vasoconstricción. ¿Es correcto, jóvenes? ¿Estamos? Sí, profesor. Muy bien. Entonces voy por acá. Te pregunto, la parte introductoria se ha entendido, ¿no? Estamos claros, ¿no? ¿Correcto? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces vamos por acá. Como yo te he manifestado, haciendo un pequeño la recapitulación, los fármacos antihipertensivos hay de diferentes clases, ¿no? Familias. Están, por ejemplo, los bloqueadores beta-adrenérgicos, ¿no? Acá en este grupo está, por ejemplo, el atenolol, el propanolol, ¿sí? Acá en los bloqueadores alfa-adrenérgicos está el más representativo, la terazocina, por ejemplo, la terazocina. Los inhibidores de la enzima, lo acabamos de mencionar hace un momento, ¿sí o no, chicos? La IECA, ¿o no, de alumnos? ¿Correcto? Y acá, ¿quiénes están? El enalapril, el captopril, el chinopril, el quinapril. Y acá están los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. ¿Correcto? Antagonista de los receptores de la angiotensina 2. El más representativo, ¿quién es, jóvenes? El famoso losartán. ¿Ya? Y acá están también los bloqueadores de los canales de calcio. ¿Te acuerdas que te comenté? Unos canales donde ingresa el calcio y contrae, y para que no contraiga o no llegue el calcio a ese nivel, esos canales es ocupado por unos medicamentos. Y al quedar esos medicamentos ahí, obviamente el calcio no ingresa a esos canales y no se da la vasoconstricción. ¿Y quiénes están ahí? El famoso nifedipino. También hemos escuchado del amlodipino, ¿o no, jóvenes? Sí, profesor. ¿No? Sí, profesor. Excelente. Luego también tenemos los llamados vasodilatadores directos. Y ahí hay dos fármacos bien interesantes. La hidralazina y el minoxidil, ¿ya? Muy bien, y hay otro grupo de medicamentos llamados los diuréticos, como es la furosemida o la hidroclorotiazida, que también es usado para tratar a la hipertensión. Muy bien, yo debo recordar lo siguiente, ¿ya? Que los médicos, en este caso, ¿quién es el que maneja este grupo de medicamentos? Son los cardiólogos, ¿o no, jóvenes? Los fármacos antihipertensivos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Cuando uno sospecha que el profesor la presión, tú vas al médico general y te derivan en este caso, a un especialista, te hacen un seguimiento, te toman la presión por varios días, te hacen un seguimiento y en base a eso te dirán, pues, si eres hipertenso o no. Si eres hipertenso, el médico es el especialista que determina cuándo tú debes comenzar a tomar una medicación. Pero algo muy importante, yo pregunto, si el médico inicia un tratamiento farmacológico, ¿estamos de acuerdo que ese tratamiento farmacológico debe ir acompañado necesariamente de ciertos cambios en el estilo de vida, sí o no, jóvenes? Sí. ¿Correcto? Sí, una dieta. No va a tener... Doctor, creo que dicen el tratamiento no farmacológico, ¿no? Excelente, ese es el tratamiento no farmacológico.
Por ejemplo, ¿yo de qué vale, pues, profesor, si yo tomo mi medicación a la hora, mi losartán, pero me gusta tomar demasiado, mucho fumo? Es en vano, pues no va a haber un buen resultado. Por eso, reitero, el tratamiento farmacológico debe ir de la mano con el tratamiento no farmacológico. ¿Correcto, jóvenes? ¿Estamos? Ya, muy bien. Sí, profesor. Nota, ¿no? La elección del fármaco se establece en función de diversos parámetros, como tipo de hipertensión. Hemos hablado que hay el nivel 1, ¿no? El nivel 2, cuando los valores ya están. No es lo mismo que uno tenga pues 140, uno que tenga pues superior a los 180, ¿no, jóvenes? ¿Estamos? Presencia de patologías preexistentes, efectividad, reacciones adversas. Yo pregunto, jóvenes, los medicamentos, cuando uno consume un medicamento, respondemos de diferentes formas, ¿sí o no? Quizás a mi hermano, profesor, no le choca, digamos, el enalapril, pero a mí me causa demasiada tos. Es insoportable, profesor. No es una medicación segura para mí. Entonces, ese seguimiento lo hace el especialista. Por eso es que existe una diversidad de medicamentos y en base a ello el médico te hace un seguimiento y verá pues cuál es el medicamento más adecuado para un tipo de paciente. Ojo, recuerda bien que el especialista siempre busca el tratamiento a base solamente de un medicamento, es decir, un monofármaco y a una dosis baja. Pero yo pregunto, jóvenes, hay situaciones donde la presión no se puede controlar tranquilamente con un medicamento. Entonces, ¿qué hace el especialista? Se ve en la necesidad de buscar una terapia combinada, ¿o no, jóvenes? ¿Correcto? ¿Estamos? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, en ocasiones está indicado usar más de un antihipertensivo, pues permite un efecto sinérgico, ¿no? Y se reduce la resistencia al tratamiento. Nosotros como futuros químicos farmacéuticos debemos conocer estos medicamentos, ¿no? ¿Cómo actúan, profesor? ¿Cuál es la seguridad, no? ¿Cuáles son los posibles efectos adversos? ¿En qué casos no debemos evitar el consumo de estos medicamentos para tipo de pacientes? Esa es nuestra función, conocer estos medicamentos, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Miren, jóvenes, acá tenemos el primer grupo llamado los bloqueadores beta-adrenérgicos. Observen acá, esta es una arteria, observen, miren, casi limpia, ¿ve? La plaquita de ateroma es mínima, la sangre pasa con mucha facilidad. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una alimentación inadecuada? Mira, esa grasita aumenta o no, jóvenes, ¿correcto? Y al aumentar la sangre, cuando quiera pasar, va a encontrar una mayor resistencia vascular, ¿o no, estimados alumnos? Sí, profesor. Y al encontrar una mayor resistencia vascular, la sangre para que pueda pasar tiene que aplicar más fuerza. Y hemos aprendido que si yo aplico más fuerza, ¿eso qué cosa origina? Que aumente la presión. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Muy bien. Estos bloqueadores beta-adrenérgicos han sido utilizados ampliamente como antiarrítmicos y antianginosos. El famoso dolor de pecho debido a una disminución del flujo sanguíneo, ¿no? Y los antiarrítmicos. Estos han sido usados básicamente para ellos. Pero se recomienda actualmente como tratamiento de elección cuando hay otras enfermedades concomitantes, como la insuficiencia cardíaca. Profesor, ¿qué cosa es la insuficiencia cardíaca? Mira, ¿sabes qué? El corazón es como una bombita. Y esta bombita se tiene que contraer, es decir, una sístole, y el momento de contraerse lo debe hacer con una fuerza que permita que esa sangre sea bombeada a través de una arteria llamada la arteria aorta y llegue sangre a todo nuestro organismo. Pero para que llegue sangre a todo el organismo, el corazón se tiene que contraer a una fuerza adecuada. ¿Qué pasa si mi corazón se contrae, pero no se contrae a esa fuerza, sino se contrae débilmente? Pregunto, si se contrae débilmente, ¿es lógico pensar que la sangre no va a llegar pues a diferentes partes del cuerpo, ¿sí o no? Llegará en forma débil o no, chicos. ¿Correcto? Sí, profesor. Si se contrae débilmente, profesor, no estamos garantizando que la sangre llegue a otras partes del cuerpo. Y si no llega a otras partes del cuerpo, profesor, si no llega sangre, no hay oxígeno, no hay nutrientes y ese es un problema. Y hablamos de una insuficiencia cardíaca. ¿Correcto? Es por ello, para ayudar a este tipo de problemas,
No sé si ustedes han escuchado que existen los llamados cardiotónicos, como es, por ejemplo, la famosa digoxina. ¿Correcto? ¿Estamos? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Estos fármacos son eficaces, aunque como todo medicamento tiene ciertas contraindicaciones, ¿no? El primer fármaco de esta familia como antihipertensivo, ¿quién fue? El propanolol, ¿ya? El propanolol. Muy bien, pero dentro de esta familia son conocidos propanolol, atenolol y nadolol. Yo pregunto a los jóvenes, de estos medicamentos, ¿cuál es el que más se utiliza, chicos? De estos Propanolol. están en la, yo creo que están por ahí los dos primeros, ¿no? Los dos primeros, ¿no? Los primeros, propanolol y atenolol. Atenolol también, profesor. No, por eso digo, los dos primeros se van de la mano, ¿no? Propanolol y atenolol. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Vamos por aquí. Profesor, el nebivolol. También, pero no es tan usado. Más son estos medicamentos, los más representativos. Vamos por acá. Los beta bloqueadores reducen la presión en pacientes hipertensos, pero ¿sabes qué? Hay acá una gran ventaja. Voy a imaginarme que yo no soy hipertenso. Bueno, gracias a Dios yo no soy hipertenso. Pero por equivocación, yo tomé uno de estos medicamentos. ¿Qué es lo que va a pasar, profesor? No me va a alterar en nada la presión arterial, ¿ya? Porque solamente van a bajar o reducen la presión arterial en aquellos pacientes que presenten valores elevados de presión arterial. No afecta en sujetos que tienen pues la presión normal. Esa es la gran ventaja. Se ha demostrado que la reducción de la presión arterial obtenida con el tratamiento beta bloqueadores se acompaña de una disminución de los niveles de calcio. Y hemos indicado por qué el nivel de calcio. Estos fármacos, propanolol, atenolol, anodol, son activos por vía oral. El propanolol experimenta un metabolismo de primer paso amplio y muy variado. Estimados alumnos, ¿qué significa metabolismo de primer paso? Jóvenes, ¿qué significa metabolismo de primer paso? ¿Se acuerdan ustedes? Yo les hago recordar rápidamente. Mira por acá. Esto es la mucosa del tracto gastrointestinal. ¿Estamos? Acá está mi principio activo. ¿Me están siguiendo, no, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Este principio activo tiene que pasar al torrente sanguíneo y a ese paso, ¿cómo se le llama? Absorción. ¿Estamos? Sí, jóvenes, absorción. Pero este principio activo, cuando va por acá, acá hay vasitos pequeñitos. Y estos vasitos pequeñitos forman parte de un sistema llamado el sistema venoso porta o portal. Y este sistema venoso porta o portal, ¿hacia dónde va previamente? Al hígado, ¿ya? Va al hígado. Y yo pregunto, cuando este medicamento llega al hígado, pregunto yo, jóvenes, cuando un medicamento pasa por el hígado, ¿es correcto que el hígado es el principal órgano donde se realiza el metabolismo o transformación de los medicamentos? ¿Sí o no, chicos? Sí, profesor. ¿Ya? Sí, profesor, quiere decir que este principio activo, antes que llegue a circulación sistémica sangre, pasa por el hígado. Y cuando pasa por el hígado, obviamente se corre el riesgo de que una parte se metabolice, se inactive. Y por lo tanto, cuando vuelve al torrente sanguíneo de acá a la sangre, obviamente, ¿qué cosa va a originar? Una menor cantidad, ¿ya? Vamos a ponernos con números para podernos entender. Yo tomo una amoxicilina de 500 miligramos. Acá están mis 500 miligramos. Vamos a suponer que se absorbe y viene por estos vasitos pequeñitos y llega ¿a dónde? Al hígado. Pregunto, cuando llega al hígado, llega a 500 miligramos de principio activo. ¿Sí o no, jóvenes? Sí. ¿Estamos? Sí. Ya. En el hígado, de estos 500, 100 se metaboliza, es decir, se inactiva. Por lo tanto, del hígado al torrente sanguíneo, ¿cuánto va a llegar solamente? 400. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿ese paso por el hígado ha afectado el nivel del principio activo en sangre, sí o no? Sí.
¿ya? Sí. Esa cantidad que llega a sangre y que está lista ya para desarrollar una acción y por ende un efecto farmacológico, a esa cantidad se le conoce con el nombre de la biodisponibilidad, ¿ya? Profesor, ¿cuál será la biodisponibilidad? Fácil, pues. Si 500 me representa el total, que es el 100%, yo te pregunto, ¿cuánto llegó a sangre? 400. 400. Hago mi regla de 3 simple X, hago mi regla de 3 simple, ¿y cuánto me sale? El 80%. Entonces yo diré, la biodisponibilidad de mi medicamento, ¿cuánto es? El 80%. Recuerda bien que la biodisponibilidad se expresa siempre en porcentajes, ¿ya? Pregunto yo, jóvenes, si yo me aplico un medicamento por vía endovenosa, ¿es correcto que la totalidad llega directamente a la sangre? ¿Sí o no, jóvenes? Sí. Y en ese punto, cuando llega a la sangre, estamos evitando el paso del medicamento por el hígado, ¿sí o no? Sí. Correcto, profesor. Ahí no hay efecto del primer paso, por lo tanto llega directamente a la sangre. ¿Y cuál sería la biodisponibilidad? El 100%. 100%. Así es. Ahora ya me entiendes qué significa el fenómeno del primer paso, o también llamado metabolismo presistémico. Es cuando el principio activo, antes que alcance a sangre, pasa por el hígado. Y al pasar por el hígado, una parte se va a metabolizarse inactiva y solamente pasa una parte a la sangre. Eso se llama el efecto del primer paso. Yo pregunto, ¿el efecto del primer paso va a disminuir o va a afectar la biodisponibilidad del medicamento? ¿Sí o no, chicos? ¿Qué opina? Sí, profe. Sí, afecta. Claro que sí, ¿ya? Este grupo de fármacos han demostrado su eficacia tanto en monoterapia, es decir, cuando se administra solo o asociados a otros medicamentos. ¿Correcto? Muy bien. Sigo por acá. Entre sus principales reacciones adversas, correcto, tenemos a nivel cardíaco puede originar una bradicardia, a nivel respiratorio puede provocar un broncoespasmo en asmático, disfunción sexual, pueden atravesar la barrera hematoencefálica, lo cual puede ocasionar pues, trastornos en el sueño, ¿no? Altera el metabolismo de los carbohidratos, también puede disminuir el HDL, que es más conocido con el nombre del colesterol bueno, y aumenta los triglicéridos. Eso lo vamos a ver estos temas después de los parciales. Ya ahí entramos a lo que es farmacología endocrina. Los beta bloqueadores potencian los efectos antihipertensivos de otros fármacos como los diuréticos, los vasodilatadores o los alfa bloqueadores. Jóvenes, los AINES, como la indometacina, disminuye el efecto hipotensor de los beta bloqueadores al inhibir la síntesis de las prostaglandinas vasodilatadoras. Ya, muy interesante, ¿ah? Los AINES. Recuerden bien que los AINES, ¿cuál es la función o cómo actúa un AINE, jóvenes? Inhibe a una... Claro, y al final... Vía periférica. Todo vía periférica. Al final va a inhibir las prostaglandinas, ¿o no, chicos? ¿Correcto? Sí, profesor. Ojo, pero recuerden bien que hay prostaglandinas que cumplen funciones muy importantes. Y una de ellas es la que estamos mencionando, las prostaglandinas con acción vasodilatadora. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los AINES inhiben la síntesis de este tipo de prostaglandina, lo cual va a conllevar a de alguna manera alterar el efecto de este grupo de medicamentos. ¿Correcto? Muy bien. Ahora pasamos a los alfa-adrenérgicos. A los alfa-adrenérgicos. Estos fármacos van a bloquear a los receptores alfa-1 y son útiles para tratar a la hipertensión arterial. Entre los principales fármacos de esta familia tenemos la prazosina o prazosina, terazocin o terazocina y la doxazocina. Jóvenes, ustedes se recordarán, acá hay un medicamento que no lo estoy considerando porque es más usado para el problema de la hipertrofia a nivel de la próstata. Aquí me estoy refiriendo. ¿Tansulosina? Tansulosina. Claro, recuerda que la tansulosina es de esta familia,
Pero la tamsulosina, ¿para qué más se usa? Para el problema o tratamiento de la próstata, ¿no? Próstata, ¿no? Muy bien. El fármaco representativo de esta familia es la prazosina o el prazosín, ¿ya? El más representativo. Estos fármacos, al bloquear los receptores alfa 1, mira qué interesante. Si bloquean los receptores alfa 1, ¿qué dice acá? Inhiben la vasoconstricción. Y yo pregunto, si inhiben la vasoconstricción, ¿eso qué significa? Que la arteria está dilatada. Y si la arteria está dilatada, yo pregunto, ¿la sangre pasará con facilidad, sí o no, chicos? Sí. Y si la sangre pasa con facilidad, la sangre no necesita aumentar fuerza. Y si no aumenta fuerza, obviamente también la presión no va a verse aumentada. Correcto. ¿Ya? ¿Tiene lógica o no este mecanismo de acción, chicos? ¿Es correcto? Sí. Muy bien. Son fármacos considerados de primera línea en el tratamiento de la hipertensión arterial. ¿Ya? Se utiliza para tratar hipertensión leve o moderada y se prescribe en combinación, ojo, con los beta. Mira, hace un momento acá hemos visto los beta bloqueadores. Se utiliza en combinación con propanolol o con algún diurético para obtener pues una sinergia, ¿no? Para que dé una sinergia, profesor. Puede utilizarse asociados a los diuréticos, beta bloqueadores o los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, como es el caso de los sartán. Ojo, no altera, en el caso anterior sí alteraba el metabolismo de los carbohidratos. Acá no altera, ¿ya?, el metabolismo de los carbohidratos ni de los lípidos. Por otro lado, disminuye el LDL, que es el malo, ¿correcto? El que, entre comillas, colesterol malo, y de los triglicéridos, y aumenta el que es bueno, el HDL. Pero como toda medicación presenta reacciones adversas, entre ellas tenemos vértigo, ¿sí? Hay vértigo, hay cefalea, hay somnolencia, náuseas, y en algunos casos se da la hipotensión ortostática. ¿Se acuerdan ustedes qué significa hipotensión ortostática? Profesores, cuando una persona está echada o está sentada y se levanta, y al levantarse, obviamente, la presión baja drásticamente. Y es por ello que algunos médicos lo llaman, pues, hipotensión postural. ¿Ya? Para este tipo se puede presentar por el uso de estos medicamentos. Taquicardia, incontinencia urinaria, priapismo. ¿Se acuerdan qué es priapismo? Sí les expliqué, ¿no? ¿Qué es priapismo, jóvenes? Hola. ¿Qué cosa es priapismo? Chicos, ¿están ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor, priapismo es, a ver, normalmente cuando uno está con su pareja y una estimulación, obviamente hay una erección, ¿no? ¿Correcto? Previa estimulación hay una erección. Pero priapismo es cuando no hay ninguna estimulación y hay una erección del pene. No hay ninguna estimulación, sino el pene se erecta y aparte es una erección que dura muchas horas y obviamente es ya incómodo y doloroso, ¿ya? Eso se suele presentar, ¿no? Hay casos que se ha presentado por este uso de medicamentos. Ese es priapismo. Muy bien, y llegamos al grupo de las IECAS. Jóvenes, pregunto, ¿este es un grupo de medicamentos muy usados o no, chicos? Muy empleados, ¿no? Claro. Muy empleados, ¿no? Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, ¿ya? Yo te quiero explicar algo bonito por acá, voy a aprovechar. Este es mi vasito sanguíneo, ya hemos indicado, está dilatado, pero cuando la A1, ¿no? La A1 está bajo la forma de angiotensina 1, pregunto, ¿tendrá algún efecto vascular original? No, profesor, es inactivo, pero cuando la A1 se convierte en angiotensina 2, yo pregunto, ¿la angiotensina 2
¿Sí origina problemas en los vasitos sanguíneos o no, chicos? ¿Estamos? El profesor lo contrae, origina una vasoconstricción. Y si origina una vasoconstricción, la sangre para que pase aplica más fuerza. Y si aplica más fuerza, aumenta la presión. Entonces, la 1 es la forma inactiva. Pero la 1 cuando se convierte en A2, este es el problema. Pero para que se dé esa conversión existe una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima, alumnos? ¿Cómo se llama esa enzima? ECA. ECA. Pero ¿sabes qué? Este es a nivel vascular. Por un lado, ocasiona este problema. Pero esta angiotensina 2, por otro lado, a nivel renal, es decir, en los riñones, va a estimular la liberación de una hormona llamada la aldosterona. ¿Han escuchado ustedes de la aldosterona o no, jóvenes? ¿Estamos? ¿Qué hace esta aldosterona, profesor? Esta aldosterona tiene por función, ¿qué cosa va a retener en el organismo? Retiene sodio. Y yo pregunto, si retiene sodio, ¿qué cosa también está reteniendo? Agua. ¿O no, jóvenes? ¿Estamos? ¿Correcto, jóvenes? Y la pregunta es, si retiene sodio y retiene agua, estos factores van a hacer que el volumen, la volemia, como le llaman, la volemia, la cantidad de sangre que pase por acá, ¿va a aumentar, sí o no? Sí, pues, profesor. Y si aumenta la cantidad que pasa por acá, ejerce más fuerza sobre la pared, y eso también, ¿qué cosa origina? Un aumento de la presión arterial. Entonces, ojo, mira, la angiotensina 2 va a actuar a dos niveles. Uno, va al vaso sanguíneo y lo contrae. A eso se llama una vasoconstricción. Y la vasoconstricción conlleva o contribuye a que aumente el valor de la presión arterial. Y por otro lado, a nivel renal, va a estimular la liberación de la aldosterona. Y esta aldosterona, ¿qué es lo que hace? Retiene sodio. Y si retiene sodio, retiene agua. Y yo pregunto, jóvenes, cuando uno retiene líquido en el organismo, ¿eso origina los edemas o no, jóvenes? ¿Correcto? Y eso contribuye, pues, obviamente, que la presión se eleve más, pues, profesor. Ah, mira, es un problema por ambos lados. ¿Eh? Es por ello, los fármacos que ahora vamos a ver a continuación son muy importantes porque vienen y bloquean a esta enzima. Yo pregunto, si bloquean a esta enzima, la A1 ya no podrá pasar a A2, por lo tanto solamente se queda bajo la forma de angiotensina 1. Y la angiotensina 1, profesor, no origina ningún tipo de problema a nivel de los vasos sanguíneos. ¿He sido claro, chicos? Sí, profesor. Profesor, una consulta. Y la acción de los diuréticos, ese de manitol, también funciona también para, como es lo que está diciendo, reacción del líquido. Claro, mi amigo. Lo que pasa, la respuesta, mira, yo te pongo un ejemplo de esta manera, ¿ya? Esta es mi arteria normal, está dilatada, y por acá pasa la sangre. Imagínate que esta arteria es como la manguerita que tenemos en casa. Tú abres el cañito, el agua pasa con facilidad. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa si esta manguerita que es la arteria, voy a exagerar un poquito, ¿ya? Esta arteria lo conectamos, por ejemplo, en caso de emergencia, los bomberos vienen y usan un tanque especial de donde van a sacar agua, ¿sí o no? Van y lo instalan en un tanque especial. Yo pregunto, de este tanque especial que usan los bomberos en caso de emergencia, ¿el volumen de agua que sale es el mismo o es muchísimo más alto, la cantidad de agua? Muchísimo más alto. Y al existir mayor cantidad de agua, de líquido por acá, yo pregunto, ¿va a ejercer más fuerza sobre esta pared de la arteria, sí o no, jóvenes? ¿Correcto? Sí, verdad. Ya. Entonces, ¿qué cosa te quiero decir con eso? Cuando aumenta la volemia viene de volumen, cuando aumenta la volemia también origina o contribuye a que la presión se eleve. Es por eso que una forma de disminuir la presión es administrando fármacos como son los diuréticos. Los diuréticos, ¿cuál es la finalidad? Va a induresis, que uno elimina a través de la orina. Y al eliminar, obviamente, disminuye la volemia. Y al disminuir la volemia también estamos, ¿qué cosa? Controlando la presión arterial. ¿Estamos? Hola. Sí, profesor. No es que yo te quiera decir, ojo, los diuréticos inhiben a la ECA. Totalmente falso. Los diuréticos lo que van a hacer, van a actuar, correcto,
induciendo a la diuresis, van a inducir, ¿ya? Y obviamente al inducir a la diuresis, ¿cuál va a ser el resultado? Que la cantidad de líquidos en el organismo se reduce, y al reducirse eso es favorable para tratar este problema de la hipertensión arterial. ¿Estamos de acuerdo, mi amigo? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Vamos por acá. Ahora sí he hecho esa pequeña introducción, vamos acá a nuestra familia, ¿ya? Este grupo de fármacos han demostrado su eficacia para el tratamiento de la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son los fármacos más representativos? Captopril, enalapril, lisinopril, quinapril, fosinipril, cilazapril. ¿Te das cuenta todos los que terminan en pril, o no, jóvenes? ¿Correcto? Sí, profesor. La clásica, ¿sabes qué hacen siempre? Esta pregunta es clásica. Cuando ustedes acaben la carrera, muchos de ustedes seguramente van a querer hacer el serum porque quieren trabajar para el Estado. Muy bien, me parece correcto. Y ahora, como hay pues de diferentes universidades, entonces, ¿qué se hace? El Ministerio de Salud convoca un examen a nivel nacional, ¿no? ¿Para qué, profesor? Para los que tienen mejores calificaciones, ellos tienen el derecho a hacer el serum. Y para eso, pues, te toman una evaluación. Y en el curso de farmacología preguntan siempre esa preguntita, la he visto en 4 o 5 exámenes, ¿no? ¿Cuál es el principal efecto adverso de los inhibidores de la enzima de la comunidad? ¿Y sabes cuál es el principal efecto bien conocido? ¿Cuál es el principal efecto adverso de estos medicamentos, jóvenes? ¿Alguien recuerda? La tos, por eso, la tos, ¿no? Siempre preguntan. La otra pregunta hace 2 años fue la siguiente, ¿no? De los siguientes medicamentos, indique usted quién inhibe a la ECA. Y te daban varias alternativas y una de ellas era el enalapril. Ah, pues tenías que marcar el enalapril. ¿Correcto? Entonces, este curso tienes que estudiarlo bien. 1, porque vas a ser químico farmacéutico, y 2, porque si vas al examen de serum, de acá salen 20 preguntas, ¿sí? En farmacología son 20 preguntas que consideran para el examen nacional del serum. De 100 preguntas, 20 es buen porcentaje, ¿o no, jóvenes? Sí. ¿Correcto? Claro, pues, ¿no? Muy bien, entonces sigamos por acá. Este grupo de medicamentos actúa sobre el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Inhibiendo en forma competitiva específica, ¿a quién, jóvenes? A la ECA. ¿Qué significa ECA? Enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima ECA va a catalizar la conversión de A1 a angiotensina 2. Y esta angiotensina 2, ¿qué cosa provoca? Mira lo que va a provocar, a nivel del vasito. Toda la tarde te he mencionado. ¿Qué cosa ocasiona a nivel del vasito? Una vasoconstricción. Yo te pregunto, si el vasito sanguíneo se contrae, la sangre cuando quiera pasar va a encontrar pues una mayor resistencia vascular periférica, ¿sí o no? ¿Sí? Y al encontrar una mayor resistencia, la sangre tiene que pasar, profesor. Va a aplicar más fuerza. Y al aplicar más fuerza, ¿qué cosa origina? Un aumento de la presión arterial. ¿Estamos? ¿Correcto? Sí, profesor. Ya, ¿y quién origina esa vasoconstricción? ¿La 1? No, profesor. ¿Quién origina? La A2. Pero para que la 1 actúe o se convierta en A2, necesita de una enzima. Y esa enzima se llama ECA. Y estos fármacos vienen y inhiben a la ECA. Ahora, la angiotensina 2 a nivel renal. ¿Qué cosa va a estimular? Esto ya te comenté hace un momento. A nivel renal, estimula la secreción de, ¿qué les dije? De aldosterona. Y esta aldosterona aumenta, ¿qué cosa? La retención de sodio y agua, lo cual también contribuye a que la presión arterial se eleve. ¿Sí o no, chicos? Profesor. Sí, profesor. Yo creo que todos los presentes estamos de acuerdo que cuando un paciente es hipertenso, el médico te manda un tratamiento. Pero ¿qué cosa te dice lo clásico? Señora o señor, tiene que bajar el consumo de sal en sus alimentos. ¿Sí o no, chicos? Sí. Sí, profesor. Claro, porque la sal es básicamente, contiene pues sodio y cloruro, pero de la sal el 40% es sodio, 60% es de cloro.
¿correcto? Quiere decir, si yo consumo 10 gramos de sal, 4 gramos es de sodio y 6 es de cloro, ¿correcto? Pero ese contenido de sodio hace que el organismo retenga agua. Y al retener agua, yo pregunto, ¿eso es bueno o es malo? Es malo. No, aumenta la bulimia. Y yo les doy un ejemplo clásico. ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta que la sal atrae agua? Chicos, yo pregunto, un domingo salimos con la familia y nos vamos a comer, por ejemplo, un cevichito, un sudado. Pregunto, ¿el sudado, la parihuela, tiene alta sal, sí o no, jóvenes? ¿O no? Sí, profesor. Da C, profesor. O te quieres castigar y te vas y tu chaufa te comes. Yo pregunto, ¿en la tarde te da una C bárbara, sí o no, jóvenes? Profesor. Un mostrito. Profesor, A un mostrito ya, muy bien. Deje tranquilo al mostrito, sigamos por acá. Ya, miren, jóvenes, la enzima convertidora de la angiotensina ejerce acción sobre el sistema bradicinina. A este nivel actúa la misma enzima convertidora, pero esta vez bajo el nombre de cininasa. Estimula, ojo, mira, va a estimular la desactivación de bradicinina. Y al estimular, ¿qué es lo que pasa, profesor? Esta bradicinina es un potente vasodilatador. Quiere decir, que esta enzima va a contribuir para que esta sustancia se inactive. Y al inactivarse, ¿qué es lo que pasa con esta sustancia, profesor? Que es un vasodilatador, que disminuye, ¿qué cosa? La resistencia vascular periférica y por lo tanto reduce la presión arterial. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Hola. Sí, profesor. Ya, mira, esta enzima es bien peligrosa. A ver, profesor, y dentro de los fármacos, ¿por qué usted me coloca fármacos activos y profármacos? Fue una pregunta en el pasito. Estimados alumnos, ¿qué cosa es un profármaco? Profesor, un profármaco o una prodroga es aquella sustancia que es inactiva, pero cuando ingresa al organismo por un proceso metabólico, ya sea de hidroxilación, de oxidación, reducción o transferasas, esta sustancia inactiva se convierte en una sustancia farmacológicamente activa. Y ese tipo de sustancias que actúa en nuestro organismo o ingresa al organismo como una sustancia inactiva y dentro del cuerpo sufre un cambio y se transforma en una sustancia activa, a eso se le conoce con el nombre de profármacos o prodroga. ¿Correcto, chicos? ¿Y quiénes están dentro de esta categoría? Enalapril, quinapril, ramipril, fosinopril y silasapril. Alguien me preguntará, pero profesor, ¿y por qué el enalapril mejor no se comercializa bajo la forma activa? ¿Sabes por qué? Porque la forma activa, correcto, se ha demostrado que cuando está fuera del organismo, correcto, esta sustancia bajo la forma activa se va a desactivar rápidamente. De una forma de garantizar su acción es manteniéndolo bajo la forma de profármaco. Entonces, cuando el paciente toma este medicamento, rápidamente en el organismo se convierte en una sustancia farmacológicamente activa. Pero los fármacos que sí tienen actividad se toma como tal, como medicamento propiamente dicho. ¿Quiénes son? El captopril y el lisinopril. ¿Correcto, jóvenes? ¿Hasta ahí he sido claro? Chicos. Sí. Yo pregunto, ¿será lo mismo profármaco o prodroga que decir placebo? ¿Será lo mismo? No, profesor. No. Diferente, profesor. Claro, porque el placebo, profesor, es una sustancia que cuando yo tomo pienso, ¿no?, que es un medicamento y me desarrolla un efecto de sugestión, pero en sí el placebo no tiene ningún tipo de actividad farmacológica. ¿Sí? Ingresa como inactivo y se mantiene como inactivo y sale como inactivo. Eso se llama placebo. Correcto, pero como yo estoy acostumbrado, me engañan, entre comillas. Me dan un medicamento, pero yo digo, uy, ya tomé el medicamento, me siento bien. Pero en sí no me están dando nada, profesor. Me están dando, por ejemplo, lactosa o almidón, nada más. Ese es un placebo. Pero yo te pregunto, ¿un profármaco o una prodroga
es cosa diferente, ¿sí o no, chicos? Sí, Claro. diferente. Sí, Claro, porque son inactivos, pero cuando ingresa al organismo sufre el cambio, la transformación por una reacción química y van a transformarse de una droga inactiva a una droga activa. Y a eso se llama profármaco o prodroga. ¿Correcto? ¿Y quiénes son profármacos o prodroga dentro de esta categoría? Enalapril, quinapril, ramipril, fosinopril y cilazapril. Mientras que los fármacos o las sustancias que son activas, correcto, son el captopril y el lisinopril. ¿He sido claro? Chicos. A ver, no sé si viene esto a la comparación. No sé si tú has visto el polvito de ceftriaxona, viene bajo la forma de polvito, polvo liofilizado, ¿sí o no, jóvenes? Sí, polvo. La pregunta es, ¿y por qué otros inyectables ya vienen preparados? ¿Por qué el de acá no viene preparado? Ah, profesor, no viene preparado porque si yo lo coloco en agua, viene preparado, es una sustancia que se hidroliza rápidamente. Entonces, para garantizar su efectividad, mejor se vende bajo la forma de polvo liofilizado. Y en el momento se prepara y se aplica rápidamente. ¿Estamos? No sé si me dejo entender, chicos. ¿Es correcto? Sí, profesor. Una forma de conservar estas sustancias profármaco, claro, porque ni bien ingresa, el organismo lo transforma en su forma activa. Muy bien, seguimos. En general, todos los IECAS se administran por vía oral o sublingual. A diferencia de los demás fármacos para tratar la hipertensión, los IECAS disminuyen la incidencia de infarto al miocardio y los accidentes cerebrovasculares. En la actualidad se dispone del enalaprilato para uso endovenoso, pero ese es en caso de una emergencia hipertensiva. Los IECAS se absorben bien, pero en forma incompleta a nivel del tracto gastrointestinal. Los alimentos interfieren con la absorción, por lo que se recomienda tomar el medicamento 1 o 2 horas antes de los alimentos. Ya, jóvenes, una recomendación general, no solamente para este medicamento, es algo general. Eviten tomar un medicamento, por ejemplo, con leche, ¿ya? O con leche o con yogur, por ejemplo. ¿Por qué, profesor? Yo pregunto, ¿la leche qué cosa contiene, jóvenes? Calcio, ¿o no, jóvenes? Calcio. Sí. Ya. Y el calcio es considerado un agente quelante, quiere decir, con el principio activo van a formar complejos insolubles. Y esos complejos insolubles se conocen con el nombre de quelatos, ¿ya? Y ustedes tienen que recordar lo siguiente. ¿Qué cosa tenemos que recordar? Esto de acá, mira, este es el tubo digestivo, el tracto gastrointestinal. Acá está mi principio activo. Muy bien. Ese principio activo tiene que pasar a sangre y a eso se llama absorción. ¿Es correcto, chicos? ¿Estamos? ¿De acuerdo, jóvenes? Pero yo me acuerdo en mi curso de biología, profesor, para que una sustancia pase a través de una membrana se da entre 2 soluciones. Y cuando es de mayor a menor se dice que es una solución que va en favor de una gradiente. Es un transporte pasivo, no hay gasto de energía. O si fuera en contra de una gradiente, es decir, de menos a más, se necesita energía y hablamos de un transporte activo. Pero ojo, ¿cuál es la condición para que una sustancia pueda pasar al otro lado? Tiene que estar en disolución. ¿Qué pasa si yo tomo mi medicamento y tomo leche? La leche tiene calcio y el calcio viene acá y lo precipita. Se forma un complejo insoluble. Y yo te pregunto, si se forma un complejo insoluble, ¿ese principio activo se podrá absorber con facilidad o va a ser limitada su absorción? ¿Qué opinan ustedes? Limitado. Limitada. Entonces, ojo, mucho cuidado, ¿ya? Este tipo de medicamentos o todo tipo de alimentos por lo general con leche evita. ¿Por qué, profesor? Porque el calcio tiene esa propiedad de formar los llamados quelatos. Y al formarse un quelato va a verse, pues, se va a repercutir en los niveles de la absorción.
Y si se alteran los niveles de absorción, obviamente eso va a contribuir a una mayor o menor biodisponibilidad del medicamento. ¿Qué opinan ustedes? ¿Contribuyen a una mayor o menor? Jóvenes, a una menor biodisponibilidad. Pues jóvenes, claro que sí. Entre los efectos adversos más conocidos de estos medicamentos, hay uno muy incidente. ¿Cuál es? La tos. ¿Ya? Eso te van a preguntar si te prendes al ser un clásico. ¿Eh? Muy bien. Ahora llegamos al cuarto grupo. Y en el cuarto grupo, ¿quiénes están? Los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Acuérdate de una cosa, que es IECA, y estos son los receptores, ¿ya? Porque esa angiotensina 2, para ocasionar lo que hemos mencionado, origina el efecto vascular, la vasoconstricción, estimule para que se libere la aldosterona, y esta aldosterona retiene agua, retiene sodio, lo cual contribuye a elevar la presión arterial. Para que eso haga la angiotensina, obviamente tiene que unirse a un receptor. Y este grupo de medicamentos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ocupar esos receptores, y al ocupar esos receptores van a evitar la acción de esta angiotensina. Un ejemplo sencillo para que tú me entiendas qué significa antagonista, ¿ya? Jóvenes, yo llego a mi casa y para entrar a mi casa, a la sala, saco mi llave. Yo pregunto, ¿qué pasa si uno de mis familiares colocó la llave por equivocación? La llave entró y no abre la puerta porque esa llave no es de esa chapa. Quiere sacar la llave y no puede porque se ha ahí puesto duro, no sale esa llave. La pregunta es, yo cuando llegue y quiera abrir mi puerta, obviamente, ¿podré introducir mi llave en la chapa de la puerta? ¿Sí o no, jóvenes? Hola. No sé. Hola, ¿están ahí? Sí, estoy. Ya. Sí, Nuevamente, a ver, mi hermano mayor llega a la casa, saca la llavecita, y él, pensando que era la llave de la puerta, introduce la llave y la llave ingresa. Y cuando gira a la izquierda, a la derecha, la puerta no se abre y se da con la sorpresa que no era la llave de esa chapa. No puede hacer nada. Hasta ir a buscar el cerrajero, yo llego, me estaciono, bajo, quiero entrar a mi casa, saco mi llave, pregunto, ¿podría abrir mi puerta sí o no, jóvenes? ¿Podría introducir la llave en la chapita sí o no, jóvenes? No, pero... No, profe. No, porque ese lugar, esa chapita ya está ocupado por otra llave. No sé si me dejo... Está obstruido, profe. Claro, Está obstruido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, jóvenes? La angiotensina 2, la A2, para que origine todo lo negativo que hemos mencionado, esta A2 tiene que irse y unirse a un receptor llamado AT1, ¿ya? Este es un receptor. Muy bien. Entonces, cuando la angiotensina 2 viene y se une acá, origina todos los efectos que hemos mencionado. Pero este grupo de fármacos llamados los antagonistas, ¿qué hacen? Vienen y ocupan este lugar. Se quedan acá, ocupan este lugar. Yo te pregunto, si ocupan este lugar, esta angiotensina 2, para que origine lo que hemos mencionado, ¿tendría que unirse a este receptor? ¿Pero podrá unirse a este receptor? No, profesor. ¿Por qué? Porque el lugar ya ha sido ocupado ¿por quién? Por los antagonistas. ¿Es correcto? ¿Es correcto, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. De esa manera actúan estos grupos de medicamentos, por eso se le llama antagonistas, ya, antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Correcto, sigo por acá. Van a ser fármacos que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona mediante antagonismo de receptor. Acá está AT1, ¿no? Angiotensina 1, AT1. Este receptor viene y ocupan este receptor. Al ocupar este receptor, la angiotensina 2, para que origine todos los efectos que hemos mencionado, tiene que unirse al receptor. Y no va a poder, pues, profesor. ¿Por qué no va a poder? Porque este receptor ha sido ocupado por los llamados antagonistas. Y como no se une a este receptor, obviamente no va a poder elevarse la presión arterial, y de esa manera comienza a ser controlados los valores de la presión arterial.
¿Hasta ahí he sido claro? Chicos. Sí, profesor. Muy bien. El primer fármaco de esta familia fue la sarazalina, ¿correcto? Que no tuvo mucho éxito terapéutico, pero la ciencia va avanzando, ¿correcto? La ciencia va avanzando y encuentra fármacos más seguros que no presentaban muchos efectos negativos que el primero y han sido de mayor aceptación y dan buenos resultados. Dentro de esta familia, ¿quiénes están? El losartán, el candesartán, el valsartán, el ibersartán y la telmisartán. Yo pregunto, chicos, de todos estos medicamentos, ¿cuáles son los más conocidos? Losartán. Losartán y valsartán. El misartán también, doctor. También se usa, ¿no? También se usa, ¿no? Ya, muy bien. Entonces sigo por acá. Algo también bien interesante. El losartán y el candesartán son considerados profármacos. ¿Qué significa eso, jóvenes? ¿Que son sustancias activas o que en el organismo se convierten en sustancias activas? ¿Qué significa? En el organismo se convierte. En el organismo se convierte en sustancia activa. Excelente, excelente. Y a los profármacos también se le conoce ¿con qué nombre? ¿Como el nombre de placebo o prodroga? Prodroga. Excelente, excelente. Y los demás sí son sustancias activas. Hasta ahí yo creo que vamos bien, ¿no? ¿Correcto? Sí, profesor. Muy bien, sigo por acá. Este grupo de medicamentos se absorbe bien a nivel del TGI, pero sufren un intenso metabolismo de primer paso hepático. No me vayan a fallar. Yo voy a preguntar, digan sí o no, ¿ya? Si yo digo intenso metabolismo de primer paso, eso implica que el fármaco pasa directamente a la sangre o previamente pasa por el hígado. El hígado, profesor. El hígado primero. Bien. Y si pasa por el hígado, ya, y si pasa por el hígado, yo pregunto, ¿se corre el riesgo de que una parte se inactive en el hígado, sí o no? Sí, Sí, profesor. Y si se inactiva en el hígado, yo pregunto, ¿eso contribuye sí o no a bajar la biodisponibilidad del medicamento? Sí, profesor. Claro. Sí, menos. Correcto, estamos bien entonces, estamos entendiendo. Muy bien. El metabolismo de estos medicamentos es hepático, es decir, se metaboliza. Si alguien te preguntara, ¿y por qué el metabolismo de los medicamentos, el gran porcentaje, es a nivel hígado? Tú tienes que responder, es en el hígado, porque para llevar a cabo el metabolismo necesitamos enzimas. Y las enzimas encargadas de catalizar estos procesos, en su conjunto recibe el nombre de sistemas microsomales. Y estos sistemas microsomales, ¿dónde los encontramos? A nivel hepático. ¿Correcto, jóvenes? ¿Estamos? Muy bien. La excreción de estos medicamentos por vía biliar y vía renal. Al igual que los IECAS, ¿no? Al igual que el captopril, enalapril y sinopril, los antagonistas actúan sobre el sistema renina, angiotensina, aldosterona, pero con un mecanismo diferente, pues bloquean la unión de ¿quién? De esta angiotensina 2 ¿a quién? A la angiotensina de tipo 1. ¿Correcto, chicos? ¿Estamos? Los dos apuntan a lo mismo, pero lo hacen de diferente forma. ¿Sí o no, jóvenes? Sí, Sí, profesor. Sí, profesor. Porque yo pregunto, en este caso, ¿el losartán bloquea a la ECA? ¿Lo bloquea la ECA? No, profesor, no lo bloquea. ¿Qué hace el losartán? Lo que va a hacer es evitar que la angiotensina 2 se una ¿a dónde? Al receptor, ¿o no, jóvenes? ¿Estamos o no? ¿Correcto? Sí, muy bien. ¿Y cómo actúan? Van a bloquear los receptores AT1, ¿no? Tipo 1 de la angiotensina se llama. Se inhibe el efecto vasopresor y la liberación de ¿qué? Aldosterona. Claro, porque la angiotensina 2 para que origine esa vasoconstricción y la liberación de aldosterona, lo va a originar después que se une a este receptor.
Pero como estos medicamentos se unen a este receptor, por consiguiente, profesor, no se da el efecto a nivel del vaso sanguíneo y tampoco se va a liberar, ¿qué cosa? Aldosterona. ¿He sido claro? Jóvenes. Sí, profesor. Sí, profesor. Miren, de acá salen las preguntas para el examen parcial. De este tema por lo menos son 5 preguntas que salen, 4 o 5 preguntas, ¿ya? Vamos por acá. El inicio de acción de estos fármacos de la angiotensina 2 es gradual, ¿ya? Lográndose estabilizar la presión arterial al cabo de 3 a 4 semanas. Más acordada la clase, ¿se acuerdan ustedes que hablamos de los antidepresivos? Cuando uno toma el antidepresivo, ¿el efecto es inmediato o el efecto se ve por lo menos en 3 a 4 semanas? Chicos, los antidepresivos, ¿el efecto es inmediato o después más o menos de 3, 4 semanas? Después de 3 a 4 semanas. Claro, por eso que el especialista, que es el psiquiatra, ve la necesidad que en esas semanas lo puede ayudar con algún ansiolítico, ¿no? Tipo, por ejemplo, una benzodiazepina. Claro, porque como él conoce, pues, que el efecto no es inmediato, va, pues, en forma gradual. Es por ello que estos fármacos, como el efecto no es tan inmediato, ¿correcto?, no son antihipertensivos de primera elección, ¿ya? Y debería utilizarse, pues, otra alternativa, ¿no? De los, ¿correcto? IECAS, ¿no? Son bien liberados, son bien tolerados, ¿ya? Es decir, no suelen causar, pues, muchos efectos adversos, ¿no? A diferencia de los ECAS, no causa la tos, ¿ya? No hay presencia de tos. ¿Cuáles son las reacciones más frecuentes? Cefalea, mareos y fatiga. ¿Ya? Correcto. Muy bien, llegamos al grupo de fármacos llamados los canales de calcio. ¿Se acuerdan al inicio que hice un dibujito? Y yo les decía así, ¿no? Chicos, yo tengo acá mi vasito sanguíneo, mi arteria, y por acá hay unos canales. Y en estos canales, ¿quién es el que llega, chicos? ¿Quién es el que llega a esos canales de calcio? ¿O no, jóvenes? ¿Estamos? Sí, profesor. Llega el calcio a estos niveles. ¿Qué hace el calcio, profesor? Sabemos que el calcio se encarga de la contracción. Entonces, ese vasito al llegar al calcio se contrae, pues. Y al contraer se origina una vasoconstricción y es un problema. Entonces, ¿qué hacen este grupo de fármacos? Vienen y ocupan estos lugares. Ocupan estos lugares. Ahí se quedan. No ocasionan nada. Vienen y se quedan ahí. Yo pregunto, al ocupar estos lugares, cuando venga el calcio y quiera ingresar, ¿podrá ingresar a estos lugares? No, profesor, porque esos canales ya están ocupados, en este caso, por estos medicamentos. Y al no ingresar el calcio, pregunto yo, se contrae y ya no hay contracción. Ahí el vasito permanece tal como estaba inicialmente. Por lo tanto, la sangre pasa con facilidad. ¿Correcto, chicos? ¿Correcto? Hola. Sí, profesor. Muy bien. Entonces vamos por acá. Estos fármacos, como van a bloquear al calcio, también se le conoce como calcio antagonistas, ¿ya? Estos fármacos bloquean los canales de calcio. Ahí está, pues vienen y se pegan ahí. Ahí se colocan. Correcto. Entre estos fármacos tenemos nifedipino, verapamilo, diltiazem, sinaricina, amlodipino, nimodipino, nicardipina. Pregunto, ¿grupo de medicamentos muy usados, sí o no, chicos? Claro, ¿no? Estos fármacos se unen a los canales de calcio, ¿ya? Si alguien te pregunta, ¿y cómo es que van a evitar o controlan que la presión no suba? Entonces, haces el ejemplo. Mire, este es un vasito sanguíneo y acá viene el calcio. Y nosotros sabemos que el calcio es un ion cuya presencia permite la contracción del músculo. Y acá hay una musculatura lisa vascular. Entonces, cuando llegue el calcio, esta musculatura lisa vascular se contrae el vasito y al contraer se origina una vasoconstricción. Y cuando hay una vasoconstricción, la sangre, para que pueda pasar, aplica más fuerza. Y al aplicar la fuerza, aumenta la presión. Entonces, lo que hacen estos medicamentos, vienen y ocupan estos lugares, se colocan acá, no hacen nada, vienen y se colocan ahí nada más. Ahí se quedan.
De tal manera que cuando venga el calcio y quiere ingresar, pregunto yo, ¿podrá ingresar? No ingresa, porque estos lugares están ocupados por los medicamentos y al no ingresar, obviamente no se contrae y los valores de la presión no va a subir. ¿Correcto, chicos? ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, ¿ya? Estos fármacos se unen a los canales, lo que estamos manifestando, impidiendo que el calcio ingrese. Ahí está. Lo que provoca la relajación, ahí está, músculo lisovascular, que se traduce en una vasodilatación. Y si hay una vasodilatación, hay una disminución ¿de qué? De la resistencia vascular periférica. ¿O no, jóvenes? ¿Estamos? Sí, profesor. Ya, muy bien. Estos fármacos poseen eficacia para tratar la hipertensión en pacientes con asma, angina de pecho o diabetes. Miren, jóvenes, acá algo bien interesante, ¿ya? Presenta un efecto natriurético intrínseco. ¿Eso qué significa, jóvenes? Yo te pregunto, cuando actuaba la angiotensina 2, originaba a nivel vascular la liberación de ¿qué, jóvenes? De la aldosterona, ¿sí o no, alumnos? ¿Se acuerdan? Y la aldosterona, ¿qué cosa propiciaba? La retención de ¿qué? De sodio, ¿o no, jóvenes? Sí. Y al retener sodio, ¿qué cosa retiene? Agua. Y aumenta la volemia, problema de edemas, y eso contribuye a elevar la presión arterial. Pero, ¿qué significa esto, profesor? Que este grupo de medicamentos, escúchame bien, ¿eh? Tiene un efecto natriurético intrínseco. ¿Qué significa eso, profesor? Que estos medicamentos que están acá van a tener la característica de eliminar, que el organismo elimine ¿qué cosa? Sodio. Y si elimina sodio, yo pregunto, ¿eso origina a que el organismo retenga líquido o que elimine líquido? ¿Qué opinan ustedes? Que retenga líquido. No, nuevamente. A ver, los ECAs, correcto, cuando actúa sobre la A1, actúa y se convierte en A2, la A2 actúa a nivel del vaso sanguíneo, lo contrae vasoconstricción, ya me explicó. Luego, otra forma de actuar de esta angiotensina 2 es a nivel renal, va a estimular la liberación de la aldosterona. Y la aldosterona, ¿qué cosa va a hacer, profesor? Va a retener sodio. Y si retiene sodio, retiene agua. Y yo pregunto, si retiene sodio y agua, ¿eso contribuye que la presión se eleve más? ¿Sí o no, jóvenes? Sí. Sí, profesor. Correcto. ¿Estamos de acuerdo 100%? ¿Sí o no, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Cáptame, por favor. Ahora cáptame, ¿ya? Estos medicamentos, ¿qué es lo que hacen? Aparte que originan lo que estamos manifestando acá, ¿qué es lo que van a hacer? Tienen un efecto natriurético intrínseco. ¿Qué significa eso, profesor? Que normalmente van a propiciar que el sodio sea eliminado del organismo. Y yo te pregunto, si eliminamos sodio, ¿estamos de acuerdo que eliminamos qué cosa? También agua, ¿sí o no, jóvenes? Sí. Y si eliminamos sodio, eliminamos agua, ¿qué pasa con la presión? ¿Aumenta o comienza también a bajar? Excelente. Ahora sí lee bien claro acá. Presenta un efecto natriurético intrínseco y por esta razón no suele ser necesario añadir ¿qué cosa? Diurético. Claro. Excelente. Ahí está la respuesta, ¿eh? ¿Por qué cuando yo uso nifedipino, verapamilo, no hay a veces la necesidad de usar diurético? No hay, porque estos medicamentos tienen la propiedad de que en forma intrínseca, algo propio de ellos, estimula la liberación de sodio. Y a esa propiedad se llama natriurético. Y al estimular la liberación de sodio, libera agua y eso contribuye a bajar la presión y por lo tanto no hay necesidad de administrar en forma conjunta con algún tipo de diurético, porque los diuréticos, ¿cuál es su función? Eliminar agua a través de la orina por eliminación del sodio. ¿Correcto? ¿Cómo vamos? Hola. Bien, profesor. Sí, profesor. Ya, sigo por acá. Sigo acá. Son útiles en el tratamiento en pacientes con hipertensión que presentan también asma, diabetes, ¿no? Aunque la potencia antihipertensiva es similar a los demás fármacos, ofrecen las siguientes ventajas.
aumenta el flujo sanguíneo coronario y cerebral, poseen cierto efecto diurético, acá está pues, y yo te pregunto, ¿por qué poseen cierto efecto diurético? Porque estos medicamentos van a estimular ¿qué cosa? La eliminación de ¿qué, jóvenes? La eliminación de ¿qué? Del sodio. Elimina sodio, elimina agua, y esa propiedad, ¿cómo se le llama? Natriurético. 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 ¿Correcto? Muy bien. Poseen pocos efectos secundarios, no alteran los procesos metabólicos. Pero hay siempre reacciones adversas, como todo medicamento, ¿no? Fatiga, vértigo, rubor, estreñimiento, cefalea e hipotensión. ¿Correcto? Sí, profesor. Muy bien, profesor, y en casos de emergencia, cuando la presión está que vuela, llevan de emergencia, no van a dar pues tabletita, no, ya usan de frente vasodilatadores de acción directa. Su mismo nombre lo dice. ¿Qué van a hacer estos medicamentos? ¿Qué cosa van a hacer? Van a dilatar. Claro, son fármacos que actúan directamente. ¿Sobre quién? Sobre la pared vascular, provocando su relajación, es decir, provocando la vasodilatación, con la consiguiente disminución de ¿quién? De la resistencia vascular y disminución de la presión arterial. ¿Ya? ¿Quiénes están en este grupo? La hidralazina, minoxidil, diazosóxido y el nitroprusiato sódico. ¿Correcto, chicos? De estos fármacos, ¿ustedes cuál han escuchado, por favor? Nitroprusiato. Minoxidil también, profesor. El minoxidil, pero el minoxidil también se usa en forma tópica en preparados para la estimulación del crecimiento del cabello. ¿O no, chicos? Sí, profesor. Es lo que voy a comprar urgente, ¿ya? Minoxidil. Para los rizos definidos, para los rizos definidos. Así es, así, mi amigo. Muy bien. La hidralazina se administra, mira, qué interesante, por vía oral y vía parenteral, ¿correcto? Se absorbe rápidamente por vía oral, pero sufre un amplio metabolismo. Miren, este es el problema. Siempre se cumple que los medicamentos por vía oral pasan previamente por el hígado antes que llegue a circulación sistémica. Y cuando pasa por el hígado, algo se inactiva y ese paso se llama metabolismo del primer paso o metabolismo presistémico. Pre significa antes de llegar a circulación sistémica. La hidralazina se metaboliza a nivel hepático y se va a excretar por la orina. El comienzo de acción de la administración demora 45 minutos y tras la aplicación parenteral es a los 10 minutos. Minoxidil se absorbe por vía oral rápidamente, pero sufre también un metabolismo de primer paso. Se metaboliza a nivel hepático y se secreta por la orina. Aplicado tópicamente, estimula el crecimiento del cabello. Se postula, ¿no? Hay una teoría, se postula que actúa directamente sobre el folículo piloso. Actualmente está indicado en forma tópica en concentraciones del 2 al 5% para tratamiento de la alopecia androgénica. Jóvenes, yo pregunto, así como las damas en algún momento de su etapa van a llegar a la menopausia, ¿o no, jóvenes? Eso es normal, ¿no? ¿Correcto? Sí. Nosotros también no nos libramos los caballeros, claro. ¿Por qué, profesor? Porque ahora que ustedes son jóvenes tienen buen nivel de testosterona, que es la hormona sexual masculina. Y esta hormona sexual masculina, obviamente, ¿de qué se encarga? De los caracteres propios en un varón, ¿no? La voz gruesa, por ejemplo. Un macho alfa. Claro, el macho alfa, lo que se conoce también, por ejemplo, el hombre tiene caja, claro, pues, ¿no? Tiene su caja, ¿por qué? Porque el hombre tiene más masa muscular y tiene menos tejido adiposo. En el caso, pues, de los jóvenes, eso se ve, pues, representado porque tiene buen nivel de testosterona, claro que sí. Yo pregunto, pero conforme pasan los años, estimados alumnos, ¿qué pasa con el nivel de testosterona?
es lógico pensar que comienza a bajar, ¿o no, jóvenes? ¿Sí? Sí, y comienza a bajar y eso se va a ver manifestado de diferentes formas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, una persona adulta, ya donde su nivel de testosterona ya es muy baja, yo pregunto, ¿podrá tener una erección normal, natural, o tiene que hacer uso de unos medicamentos como el sildenafilo? Recurre ya, ¿no? Sí, Hacen uso porque no hay una erección y eso se entiende por qué, porque baja el nivel de testosterona. Otro problema, ojo, recuerden bien que la testosterona estimula la masa muscular y disminuye el tejido adiposo. Es por eso que cuando uno es joven, por más que come, te mantienes delgado y tu masa muscular. Pero yo pregunto, jóvenes, ustedes seguramente se han percatado, los ancianitos ya de 78, 80 años, no sé si te has percatado que conforme pasan los años, los hombros se le caen, ¿sí o no, chicos? Se le caen y le crece la pancita, ¿o no, jóvenes? Sí. Sí, profesor. ¿Y por qué, profesor? Claro, ¿por qué? Porque obviamente hay una disminución de testosterona. Y si hay una disminución de testosterona, ¿qué significa eso? Que baja la masa muscular y aumenta, ¿qué cosa? El tejido adiposo. ¿Es correcto? ¿Es correcto, jóvenes? Sí, profesor. Ya, Sí, a ver, hay un comentario. Ustedes han visto esos programas, bueno, que no tienen nada importante. Creo que Así es Guerra, creo que se llama un programa que o ya salió de circulación. Ya, yo pregunto, chicos, esos jóvenes que participan en ese tipo de juegos, supuestamente tienen una masa muscular bien desarrollada, pero yo pregunto, ¿será producto del ejercicio o a veces se aplican los llamados anabólicos? ¿Qué opinan ustedes? Anabólicos. Los anabólicos, profesor. Ya, y los anabólicos, ¿qué cosa es? Es testosterona sintética. Y esa testosterona es obvio, ¿no? Se aplican, por eso sacan masa muscular. ¿Y qué pasa con la barriguita y la grasa? Va bajando. Pero eso trae consecuencias. Claro, trae consecuencias bien marcadas. Entonces no hay nada como algo natural, ¿ya? Eso es muy importante. Pero también a lo que yo quería llegar, cuando baja el nivel de testosterona, eso se manifiesta en la caída del cabello. Por eso que conforme avanzan los años, algunos tienen sus entraditas, ¿o no, chicos? ¿Correcto? Sí. ¿Estamos? Ya, muy bien, jóvenes. Y llegamos a los diuréticos. Mira, qué interesante, ¿eh? Llegamos a los diuréticos. Son fármacos que van a actuar sobre el riñón, aumentando, ¿qué cosa? El volumen urinario, lo que se conoce con el nombre de diuresis. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Jóvenes, ¿este término ya lo conocemos o no? ¿Qué te parece? Sí, profesor. Ya, ¿qué cosas son los diuréticos? Son natriuréticos. ¿Y qué significa eso? Pues favorecen, ¿qué cosa? La excreción de sodio. Sodio, ¿qué pasa? Lo cual aumenta la eliminación de agua por la orina y por lo tanto disminuye la volemia, disminuye el volumen y disminuye, ¿qué cosa? El problema de los edemas. ¿Es correcto? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Los diuréticos son utilizados desde muchos años en el tratamiento de la hipertensión arterial. Característica de un diurético ideal: tiene que tener necesariamente acción natriurética poderosa. Vuelvo a repetir, ¿qué significa eso? Que estos medicamentos, cuando actúan, van a estimular la eliminación de sodio. Y si eliminan sodio, ¿qué cosa van a eliminar? Agua del organismo. Acción natriurética. Y los únicos fármacos antihipertensivos que no sean diuréticos, que tienen esa característica, ¿quiénes son? Los bloqueadores de los canales de calcio. ¿Es correcto, sí o no, jóvenes? Sí. Ahí está, ¿ve? Ahí está, ¿dónde? Acá está, ¿ve? Bloqueadores de calcio que presentan, ¿qué efecto tiene? Hola. ¿Están ahí? Natriuréticos. Ya, muy bien. Estos medicamentos son natriuréticos, pues favorecen la excreción de sodio. Los diuréticos son utilizados desde muchos años para tratar, pues, la hipertensión, ¿no? ¿Cuáles son las características? Acción natriurética poderosa, produce una excreción moderada de potasio también y no producir hipotensión arterial excesiva. Ya, ese es lo ideal.
¿Cuál es la clasificación de estos fármacos? A ver, hay diuréticos de máxima eficacia. La fracción de eliminación de sodio es superior al 15%. Por eso se dice de máxima eficacia. En este grupo, ¿quién está? La furosemida, la bumetanimida, la torasamida y el ácido etacrínico. De este grupo, ¿cuál es el más representativo, chicos? La furosemida, ¿no? Furosemida. Luego tenemos diuréticos de eficacia mediana. Ojo, acá ¿cuánto se elimina? 15%. Acá la fracción de eliminación de sodio, ¿de cuánto es? ¿De cuánto es? De 5 a 10. 10%. Ahí está, ¿no? Por eso es mediana, porque acá es superior al 15%. ¿Quiénes están en este grupo? La hidrocloroticida. Yo pregunto, ¿este es el medicamento más usado, sí o no? Sí, profesor. Son 25 minutos. Y luego tenemos de eficacia ligera. ¿Cuánto es de sodio? Menos del 5%. ¿Te das cuenta que todo se basa en los niveles de sodio? ¿Cuánto se elimina? ¿Sí o no, jóvenes? ¿Estamos? Y en este grupo, ¿quiénes están? La espironolactona, la amilorida, la triantereno y la acetazolamida. ¿Correcto? Muy bien. Estos son los fármacos, jóvenes. Yo les comento algo breve, ¿no? Con 2 alumnos, creo sí, 2 o 1, creo sí, 2 trabajos. Me buscaron, profesor, queremos hacer un trabajo para la tesis, pero experimental, profesor. Y tenían una plantita, entonces me dicen, no sabemos qué hacer. Le digo, busca información. Profesor, han hecho varios estudios, pero digo, ¿han encontrado estudios diuréticos? No hay, me dice. Entonces yo les animé, de una plantita, maceraron las hojas, se obtuvo el extracto y con ese extracto se preparó a diferentes concentraciones y se evaluó si tiene efecto diurético. Para eso trabajamos con ratas de laboratorio, las ratas blancas. Y había un grupo, pues, ¿no? A un grupo se le llama el grupo control N de negativo. Luego otro grupo de ratas, control P de positivo. Otro grupo de ratas, grupo experimental 1, grupo experimental 2 y grupo experimental 3. Me acuerdo que al grupo 1 se le administró un extracto, la concentración fue 100 miligramos por kilo de peso de la ratita, al de acá fue 200 y el de acá fue 400. Es el extracto, correcto. Al grupo control positivo, ¿qué cosa le dimos? Un fármaco diurético que fue la furosemida. Y al de acá no se le administró nada, pues se llama control negativo. ¿Qué hice la técnica? A todas las ratas se le administró suero fisiológico, a todas. Luego, al grupo control positivo se le administró furosemida, al grupo 1 se le administró el extracto a 100, acá 200 y acá 400. Y acá solamente fue suero fisiológico. Y luego a la ratita se le puso pues en una jaulita, en un vasito, y se le medía el volumen de orina. Se midió a la primera hora, a la tercera hora y a la sexta hora. ¿Correcto? Entonces medían la cantidad de orina, apuntaban. A las 3 horas también apuntaban y a la sexta hora también. Yo me acuerdo hasta ahorita, ¿no? Con la furosemida fue aproximadamente, un promedio fue 29, casi 28.5 mililitros. Porque cada grupo está formado por 6 ratitas. En total son 30 ratas. ¿Ya? 28.5. El negativo fue aproximadamente algo de 11 promedio, 11. Yo te pregunto, si acá es 11 y acá es 28.5, ¿se nota la diferencia que el de acá es diurético, sí o no, jóvenes? ¿Correcto? Ya. En el control 1 fue bajo también, fue algo de 14. Cuando se duplica la concentración subió a 17. Pero a 400 la cantidad que se obtuvo fue 22.4 mililitros. Yo te pregunto, ¿se ha demostrado que el extracto tiene cierta actividad diurética, sí o no, jóvenes? ¿Qué opinan? Claro, porque si me hubiera salido 11, profesor, igual que el negativo,
¿Cuál es la conclusión? No tiene actividad diurética. Pero acá sí, profesor. ¿Y cuál fue la mejor conclusión? Que el mejor efecto diurético presentó ¿a cuánto? A la concentración de 400. Ahí está, ¿ves? ¿Y en base a qué? A la cantidad de orina. Y cuando los chicos sustentaron, justo me acuerdo, pues, hablaron sobre la propiedad natriurética, ¿no? Porque ellos investigaron y llegaron a demostrar que hay estudios que han señalado que este extracto tiene esa propiedad, ¿no? De eliminar, ¿qué cosa? El sodio. Y si elimina sodio, ¿cuál es la consecuencia? Que también elimina agua. Y por eso aumenta el volumen de orina. No sé, ¿qué les pareció este trabajito en forma resumida? ¿Se entendió? Sí, está bien, profe. Interesante, ¿verdad? Yo les animo que ustedes son jóvenes bien estudiosos, les animo, no lo tengan miedo a los trabajos experimentales, ¿ya? No lo tengan, es una cosa bien sencilla, es obviamente un poquito más trabajoso que un trabajo descriptivo, ¿no? Pero es un trabajo bien interesante. ¿Y sabes cómo te vas a dar cuenta? Porque cuando hay una sustentación y el jurado está, trabajo experimental, todos estamos atentos porque queremos aprender de ese trabajo, porque todo trabajo experimental siempre te da conocimientos. Por los trabajos que son, pues, descriptivos, también es importante, pero no es tan relevante como un trabajo experimental. Y algún día, cuando tú quieras postular alguna beca y demuestres en tu hoja de vida que has sustentado un trabajo experimental, tiene mayor puntaje, chicos. ¿Ya? Mayor puntaje. Muy bien. ¿Qué les pareció la clase? ¿Se entendió? Interesante. Gracias, por favor. Interesante todos los ratos. Ay. Ya, entonces, jóvenes, hasta acá viene el examen parcial. ¿Les parece? Chicos. Sí, profe. ¿Cuántas preguntas serán? En total son 10 preguntas, son, mi amigo, 10 preguntas. 10 por 2, 20, está bien. Tiempo, profesor. El tiempo les voy a dejar, como ustedes son buenos muchachos, les voy a dejar pues 20 minutos, ¿está bien? Profesor, media hora. A ver. Son una sola respuesta de profe. Profesor, que no sean 3 alternativas o 2, pues. Vamos a hacer lo siguiente, de forma democrática, que sea 25 minutos, ¿está bien? 30, profe. 30, por favor. Media hora. Alternativas solamente Una hora, profe. Alternativas son media hora ya para nada. Pone 3 que sea solo una respuesta, pues. Ya, 40 minutos. Ay, ustedes son bravos. No, profe, buenas noches. Lo que pasa es como todo el mundo entra, pues se lajea el sistema. Ya Cuando está, vas a pasar a la otra pregunta, ya te quitó tiempo y te falta por eso. Ya, voy a considerar lo que menciona su compañero. Ya voy a considerar eso y les voy a dar un tiempo prudencial. ¿Les parece? ¿Correcto, jóvenes? Profesor, yo también tengo una inquietud. Gracias. Profesor, disculpe, en la respuesta, cuando hay 2 o 3 alternativas, no sabemos si elegimos 2 veces o 3 respuestas. Entonces nos equivocamos en ese punto. Ya, a veces solo ponemos 2 nada más y son 3. Yo les voy a facilitar. En este examen, yo había propuesto preguntas con 3 respuestas, pero solamente lo voy a bajar como máximo 2 respuestas. ¿Estamos? Sí, ¿Ya? profesor. No pidan eso, pues chicos, ustedes van a ser farmacólogos. Ya, profe, ya. La pregunta es engañosa porque no dice elija la respuesta o elige la No, profesor, pero también hay una opción de que son hipertensivos, pero en la misma línea puede ir la línea de medicamentos que ha mencionado en la clase. Claro, eso entonces sí. Sería una opción de todos los medicamentos que usted ha mencionado para tal hipertensivo o para, por ejemplo, lo que son para los ansiosos, entonces también puede ser la opción eso, profe. Las preguntas van a ser, no van a ser tan capciosas, van a ser directas a lo que hemos desarrollado en clase. ¿Estamos? Sí, profesor, por favor. El último pasito que nos Yo coordino con la delegada internamente, ¿ya? ¿Ya estamos? Ya, profesor. Falta la hora de definir.
Ya, sí, chicos, les dejo porque voy a entrar a una sustentación. la hora? por favor. Y ahí coordino con la delegada, pues voy a entrar a una sustentación, ¿ya, jóvenes? Ya, profesor. Profesor, gracias. 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 El video de 40 minutos. 8:30 o de 8 a 9. Coordinen. A las 8, profe, a las 8. Sí, profesor, a las 8, porque los miércoles salimos a trabajar a las 7, hasta llegar a nuestra casa son 8, profesor. Sí, profe, a las 8. Eso es cierto. Una hora Claro. Claro. Ya se fue, profesor, creo. Con Ya se fue el profesor. Hay que coordinar. Hay que coordinar aquí en la Nos hora aprueben. que- La votación. De una vez. ¿Delegado quién es? Una ya que estamos todos. Kelly. 8. 8. Está bien, chicos, A las 8. de 8 para arriba, pues. Sí. De 8 de la noche hasta las está bien. 9. De 8 hasta las 8:45, como le hemos dicho que nos dé 40 De minutos. 8 a 9, Nico, ya de 8 a 9 que le diga la delegada. Ya de 8 a 9. De 8 para arriba, que